En el caso del profesor Hidalgo Tolenghi, yo en el poco que le he conocido he visto una intensa conciencia de su descendencia italiana, una intensa conciencia de su familia y naturalmente orgullo de su familia y el deseo de poder en todas las oportunidades mostrar en sus acciones, en sus gestos, incluso en sus conversaciones, su amor para Italia y su ofrecimiento a ampliar las relaciones suyas de la institución que dirige con Italia. Y es por todo esto y mucho más que el presidente de la Repubblica, capo dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in considerazioni di particolari benemerenze. Exactamente el sábado 23 de abril de 1940, el transatlántico Conte Biancamano zarpó de Génova en su último viaje a las Américas antes de que la Italia fascista entrara en la Segunda Guerra Mundial. Entre los 1.725 pasajeros venían mis abuelos, mi madre, mis dos tíos, tíos abuelos y otros parientes y amigos. El 24 de abril, y tras viajar a oscuras en el Mediterráneo atestado de barcos de guerra y submarinos ingleses y alemanes, atracó en una Barcelona devastada por la Guerra Civil Española, con su puerto abarrotado de barcos hundidos. Al día siguiente continuó su viaje a Santa Cruz de Tenerife, Curazao, La Guaira, Panamá, Buenaventura y arribó a Salinas, Ecuador, el 15 de mayo de 1940, antes de continuar su viaje a Valparaíso. Además del drama de dejar su país, mi familia traía otras dos penas. La muerte prematura de mi tío Gianni a los 12 años por una sepsis en agosto de 1939 y en diciembre de ese mismo año, la nona de 40 años había sido intervenida por una tercera ocasión de un cáncer de mama por el profesor Bartolo Nigrisoli, docente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica de la Universidad de Bolonia, célebre por haberse negado a jurar fidelidad al régimen fascista. El doctor Nigrisoli, que creía en la influencia de las ecorregiones sobre las enfermedades, advirtió a mi abuela que al pasar del trópico de Cáncer al Ecuador no viviría más de 6 meses. Ese presagio fue una espada de Damocles durante todo el viaje y, coincidencia o no, se cumplió al pie de la letra. La nona Lucci falleció en Quito exactamente 6 meses después de su llegada. Esta historia no hubiese existido si no era por la aparición de los totalitarismos en Europa que derivaron en la Segunda Guerra Mundial con su cruel y triste desenlace en el Holocausto. La llegada a Ecuador de un grupo de empresarios italianos, científicos y técnicos en distintas ramas, que aunaron esfuerzos, conocimientos y voluntad de superación frente a la tragedia y la experiencia a partir de sus originales vivencias para encarar un nuevo presente, ahora como migrantes, fue sin duda un hito para el desarrollo ecuatoriano. De acuerdo con Daniel Kersfeld en su libro La migración judía en Ecuador, en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado, Ecuador se convirtió en un país santuario, uno de los pocos estados latinoamericanos que con todas las dificultades y presiones internacionales continuó con su política humanitaria de otorgamiento de visas, incluso durante los momentos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Frente a los discursos antisemitas y a las prácticas xenofóbicas de la Europa de ese entonces, se evidenció la enorme capacidad de resiliencia de quienes lo habían perdido todo
inclusive a sus seres queridos y comunidades de origen, para retribuir a este generoso país que les brindó refugio por medio del avance de la medicina, la veterinaria, la geología, electrónica, la antropología, historia, estudios lingüísticos y culturales, etc. En este punto, Ecuador, no solo Ecuador, sino toda Latinoamérica fue beneficiada por el emprendimiento de mi familia. Me refiero a los laboratorios LIFE. Sin duda, una de las mayores aportaciones de la migración italiana que colocaría a Ecuador como uno de los principales puntales de la industria farmacéutica latinoamericana de los años 40, pero además contribuyó a establecer un relevante espacio de interlocución entre una comunidad que todavía conllevaba sus características de origen y el resto de la sociedad local a la que buscaba integrarse, sin por ello perder sus principales rasgos diferenciadores. LIFE no solo fue un escenario para la investigación científica de esa época, también fue un lugar que implementó una política humanitaria de acogida y empleo de aquellos científicos que también llegaban al país huyendo de los totalitarismos europeos. He debido hacer esta larga introducción, señora embajadora y queridos familiares y amigos, porque considero que esta alta distinción que me fue otorgada antes de la pandemia por el presidente de la República Italiana es además un reconocimiento a la historia de mi familia. No es coincidencia que el mismo año hayamos recibido idéntica condecoración 2 miembros de la tribu Ottolenghi. Conservando nuestra identidad cultural y nuestro orgullo de ser italianos universales, así como lo hicieron nuestros abuelos, seguimos trabajando por este país que ahora también es nuestro. Un cariñoso recuerdo para mi madre, mi hermano Gianni, mi tío Piero, en este día. Mi madre nos enseñó muchas cosas, pero sobre todo a desdramatizar la vida. Recuerdo que en alguna época que pasábamos apuros y manchábamos pasta tutti i giorni, mamá nos decía que comíamos pasta todos los días perché siamo italiani. Me llena de orgullo esta distinción, sobre todo porque fue promovida por un grupo representativo de la Academia Ecuatoriana a quien me debo. Por eso, y con mayor razón aún, doy las gracias por esta condecoración al presidente Sergio Mattarella. Soy un médico que ha trabajado los últimos 35 años al servicio de la vida humana, a través del ejercicio de la profesión y de la docencia e investigación científica, formando a más de una veintena de generaciones de médicos, y en los últimos 7 años, desde mi rectorado, a varios miles de profesionales ecuatorianos, bajo el convencimiento de que ningún logro es resultado de un trabajo en solitario. Ese es mi caso. Todo lo que he conseguido es producto de un trabajo con otras personas. En este tránsito, en algunos momentos he contado con un contexto alentador e inspirador, mientras que en otro he debido sobreponerme a un entorno hostil que ha buscado controlarme y desacreditarme para impedirme expresar mis opiniones con libertad. Desde la universidad he ejercido y defendido la generación de conocimientos, el debate de ideas en el que se estudian de manera profunda y científica los grandes problemas de la sociedad y las formas de resolverlos. Legado que ha demostrado ser fundamental en un contexto mundial caracterizado por el agotamiento de las viejas convenciones, por la exacerbación de las crisis estructurales y por el incremento del descontento respecto al orden predominante. Somos pocos los que hemos cuestionado las desviaciones y excesos de quienes temporalmente han detentado el poder. Lo más fácil
es mirar a otro lado o simplemente callar. En la actualidad, el cansancio de gobernantes y ciudadanos es mutuo. Simplemente no pudieron. Su incompetencia es manifiesta. Con optimismo esperamos el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que asuman el rescate de nuestro Ecuador. Quiero terminar como empecé, dando las gracias al presidente de la República Italiana por la condecoración y a la señora embajadora doctoresa Bertolini por esta reunión, que supone a la vez un estímulo y una enorme responsabilidad para continuar trabajando por la educación, la ciencia médica y el bienestar de nuestra sociedad en general, pero sobre todo por las poblaciones más vulnerables. Un inmenso abrazo a mi esposa Lulú, mis hijos Mario y Jimena, Jay y Diana, Lucita, Gaby y Romina, que se durmió, creo. A mis hermanos Lucy, Livio Fernando, Chichi y Julián. Y a todos ustedes, queridísimos amigos, mi enorme agradecimiento por acompañarme, probablemente en el día más especial de mi vida. Grazie Italia, grazie Cuba.